La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Muchas gracias a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su 34ª edición. Nuevamente tengo el privilegio de participar. Agradezco a la Rectoría y a los organizadores de la propia feria. Y como ha sucedido en otras ocasiones con colegas en los que he participado en los eventos cuando se hacían obviamente antes de la epidemia, pues desarrollábamos nuestros trabajos como si fueran una especie de conversatorio. En esta ocasión, pues por las condiciones de salud pública, como sabemos, pues este tipo de eventos se están viendo restringidos o al menos adaptados de otra manera. Yo mismo como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos, pues hemos visto profundamente alteradas nuestras dinámicas pedagógicas. Dicho esto de introducción, mis líneas de investigación son temas de defensa, dimensiones de la seguridad y la inteligencia, las relaciones civiles militares, y tengo la oportunidad de participar con cierta frecuencia en medios nacionales e internacionales, así como pues estar impartiendo cursos, seminarios y conferencias en las distintas instituciones educativas de nivel superior de nuestro país, como es ahora el caso con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que voy a tratar es las perspectivas de la Guardia Nacional, y para ello voy a dividir en tres esta exposición, que no deberá rebasar los 40 minutos. Esto para que se animen y no se desconecten. Una primera parte va a ser de antecedentes históricos. Después voy a entrar a un relato respecto de cómo se gestó en términos políticos y legislativos la Guardia Nacional, y la última parte serán las perspectivas respecto de esta nueva institución de seguridad pública del país. Entonces vamos a los antecedentes. Desde Miguel de la Madrid hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los titulares del Poder Ejecutivo han incursionado de manera seria, estructural, jurídica, por supuesto, en los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. De hecho, de manera documentada, la primera ocasión que se va a utilizar el concepto de seguridad nacional va a ser precisamente en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio precisamente de Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, en ese documento, al referirse a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, se va a colocar en ese mismo párrafo la importancia de las Fuerzas Armadas en relación a la seguridad nacional. Como sabemos, no habría una definición jurídica sino hasta el sexenio del presidente Fox, pero esto lo veremos en unos minutos más adelante. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sabemos que entre otras instancias de la administración pública se va a crear lo que primero fue la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, y después fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que a su vez iba a sustituir, sustituyó a lo que era la Dirección Federal de Seguridad. Recordaremos que la razón principal para que esta agencia de seguridad del Estado mexicano desapareciera fue que uno de sus agentes y el director en aquel momento se vieron directamente involucrados en el homicidio de uno de los periodistas más
influyentes e importantes de aquella época, y me refiero al homicidio de Manuel Buendía. Entonces, esto sucede en las postrimerías del sexenio de Miguel de la Madrid, y a la entrada del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también se va a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para la siguiente administración, con Ernesto Zedillo, probablemente una de las decisiones más importantes fue, por un lado, la creación de un consejo para asuntos de seguridad nacional, y en el año de 1999 se va a crear la Policía Federal Preventiva. Esta nueva policía va a estar compuesta por la Tercera Brigada de la Policía Militar, en aquel momento acuartelada en el campo militar número 1, pero también va a incluir a la Policía de Migración del Instituto Nacional de Migración, a la Policía Fiscal de la Secretaría de Hacienda y a la Policía Federal de Caminos. Esto es importante que ustedes lo tengan a la memoria, porque en algunos medios, algunos colegas analistas de estos temas de seguridad señalan que la Guardia Nacional es la primera experiencia donde hay personal militar y personal policial, y no es así. Ya les estoy relatando este origen en 1999 de la Policía Federal. Con el cambio de siglo se da la primera alternancia en el poder ejecutivo del México revolucionario. Vamos a tener al Partido Acción Nacional por 2 sexenios consecutivos. El presidente Vicente Fox, entre otras reformas importantes, va a estar la inclusión del concepto de seguridad nacional en el texto de la Constitución misma, en el artículo 89, fracción sexta, en donde dentro de las responsabilidades del presidente de la República está garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, y para ello va a contar pues precisamente con las Fuerzas Armadas. También con el presidente Vicente Fox, un poco antes, en el año 2, esta reforma es de 2005, y también se va a crear la Ley de Seguridad Nacional. Pocos años antes se va a crear lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y va a ser en esa iniciativa de ley en donde por primera vez se va a definir qué es la seguridad nacional. Entonces, qué características va a tener. Y pasando al sexenio de Felipe Calderón, ahí va a haber otra reforma muy importante, porque se va a crear la Policía Federal, exactamente 10 años después de que se crea la Policía Federal Preventiva. Con Felipe Calderón se le va a dar continuidad a la reforma que también impulsa el presidente Vicente Fox en su momento, cuando al inicio de su sexenio se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y en el sexenio de Felipe Calderón, recordaremos que entre otras decisiones importantes en esta materia va a ser la firma de la Iniciativa Mérida. En la firma de la Iniciativa Mérida se va a modificar el sistema penal acusatorio, el que actualmente, por supuesto, está vigente, y también va a cuadruplicarse el pie de fuerza de la Policía Federal, que va a pasar de tener aproximadamente unos 10,000 elementos cuando era Policía Federal Preventiva a tener casi 40,000 integrantes. Y también, desde luego, vendrán estas acciones de despliegue de personal militar en distintas partes del país. Sin embargo, este es un aspecto muy importante que debemos tener en consideración. Las Fuerzas Armadas siempre han participado, desde hace décadas, han participado en labores de apoyo en materia de seguridad pública. Podemos tener presente los casos de los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, donde se va a aplicar primero la Operación Cóndor y después la Fuerza de Tarea Marte, en lo que se conoce como el Triángulo de Oro, que es la colindancia en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, Durango y Sinaloa, que por condiciones climáticas hace propicia la producción de opio, goma de opio, para después sus derivados, como sabemos, son la morfina y la heroína. Entonces siempre han tenido esta importante participación.
Con frecuencia escuchamos en el debate señalar que los militares, el objetivo es que se regresen a sus cuarteles. Esto es desconocer la historia de México. Nunca han estado en sus cuarteles por las características de nuestro sistema político, por la historia propia del Estado mexicano y de sus instituciones, pues eso no ha sucedido. Entonces, continuando con el relato, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se va a suprimir la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se va a crear la Comisión Nacional de Seguridad, se va a adscribir a la Secretaría de Gobernación. El compromiso del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República era crear la Gendarmería Nacional, exactamente una traducción de la que existe, o la denominación que existe en Francia de esta policía militarizada. Sin embargo, los intentos fueron escasos. Ya no se llama Gendarmería, pero no nacional, porque apenas tuvo alrededor de 5,000 integrantes y siempre tuvo funciones un tanto difusas. Primero era apoyo a la producción, es decir, evitar que los delincuentes extorsionaran a los productores agrícolas, después pues, apoyo al turismo, en fin, no hubo mucha precisión respecto a lo que se quería hacer en ese caso. Y ya en el sexenio del presidente López Obrador, pues las reformas también han sido intensas. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, la supresión del Estado Mayor Presidencial. Se retoma el proyecto de la propuesta de Vicente Fox de crear una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la actual. Y, por supuesto, el tema que nos tiene ocupados en esta reunión, en esta charla, es precisamente la creación de la Guardia Nacional. Esta sería, digamos, la primera, la parte introductoria, en donde pues queda claro que independientemente de qué partido político sea el presidente de la República en funciones, la problemática de la inseguridad en México y las dimensiones de la seguridad, es decir, hablando de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, pues han estado permanentemente en las agendas sexenales. Y pasando ya de manera específica, cuando el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que uno de sus compromisos desde el principio sería crear la Guardia Nacional. Y entonces se suscitó un intenso debate primero por lo que implicaba en el 2019, pues desaparecer a la Policía Federal. Y si ustedes observan y se dan cuenta de los años, la Policía Federal Preventiva se crea en 1999, la Policía Federal en 2009 y la Guardia Nacional en el 2019. Es decir, cada 10 años se modificó una de las instituciones de seguridad pública, no solo de denominación, sino sus reglamentos, su integración, etcétera, hasta llegar a lo que hoy tenemos como la Guardia Nacional. Entonces, el anuncio del entonces presidente electo genera una intensa polémica a propósito de cuáles van a ser las responsabilidades. Para poder modificar para poder crear, a la Guardia Nacional, pues ni más ni menos se tuvo que modificar 11 artículos de la Constitución. Y esta modificación pues daría pie a la creación de otras leyes secundarias, por supuesto el reglamento interior de la Guardia Nacional, la ley del uso proporcional de la fuerza, el Registro Nacional de Detenciones, entre otras modificaciones que fueron acompañando a la discusión de la creación de la Guardia Nacional. Ahora, es muy importante atender cómo se procesó en el Poder Legislativo. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, todos los senadores y senadoras, al momento de la votación, votaron a favor, emitieron su dictamen a favor de la creación de la Guardia Nacional. No hubo ni una abstención ni un voto en contra de todos los partidos. Cuando se presenta a la Cámara de Diputados, excepto una diputada que votó en contra, todos los demás diputados de los distintos partidos, diputadas y diputados, votaron a favor. Y es decir, de todos los votos posibles, solamente hubo uno en contra. Todos los demás fueron a favor. Después, como ustedes saben, para que pueda haber una reforma constitucional
y quede promulgada en ese texto, tiene que ser aprobada por el 51% de los congresos locales. Evidentemente, es decir, la posibilidad que tenía en ese momento el partido gobernante, pues no era precisamente un gran ascendiente sobre los congresos estatales, incluyendo el de la Ciudad de México. Pero no para un proceso político tan complicado, pues resulta que todos los congresos aprobaron la reforma constitucional que le daba forma a la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente estamos ante una institución que nace con un enorme respaldo legislativo y político, es decir, con un aval muy importante a la iniciativa del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional entre en funciones. El proyecto, desde el principio, y esto es muy importante tenerlo en consideración, porque hay una diferencia muy importante en términos de los criterios para la seguridad pública y que aplica a cada sexenio. Y esto es importante que ustedes lo tomen en consideración por dos razones. Una, porque yo en su momento siempre públicamente manifesté mi desacuerdo con la policía, con los mandos únicos, por dos razones. Una, porque en las democracias contemporáneas lo que se busca es la proximidad con los cuerpos de seguridad, con las instituciones de seguridad pública, principalmente las policiales, porque generan procesos de confianza y de identidad entre hombres y mujeres, ciudadanos, ciudadanía en general, y las propias instituciones de seguridad. Entonces, de hecho, en el uniforme de los integrantes, de las y los integrantes de la Guardia Nacional, en su uniforme de campaña, en el brazo, en el antebrazo derecho del uniforme, trae un parche que dice proximidad. Y proximidad en sus términos etimológicos, y es importante tenerlo en cuenta, significa prójimo, es decir, estar en atención a la ciudadanía que en un momento dado requiera el apoyo de la Guardia Nacional en este caso. La Guardia Nacional también, por otro lado, va a ser desplegada de manera permanente, y esta es la diferencia con anteriores criterios a partir de que se crea la Policía Federal Preventiva. Es decir, y el presidente lo ha señalado, y con toda precisión, de que la anterior Policía Federal pues no contaba con instalaciones a nivel local, es decir, en ciudades importantes como Morelia, Monterrey, ¿no? Tenían que llegar a hoteles o a instalaciones improvisadas. Y esto evidentemente pues generaba condiciones incluso de inseguridad, como ocurrió en aquella tremenda tragedia en donde fueron asesinados varios integrantes de la Policía Federal en Michoacán, porque los delincuentes pues se metieron al hotel y ahí mismo los ultimaron, ¿no? Entonces, esto evidentemente, este caso y otros más que se dieron, exigieron, desde mi punto de vista, que se modificara este enfoque. Y entonces la presencia de la Guardia Nacional, ahora, o ese es el espíritu que la anima, es una presencia permanente y disuasiva. El país, de acuerdo al proyecto, está dividido en 266 demarcaciones. Es decir, todavía hace 15 días aproximadamente, si no me falla la memoria, el presidente fue de gira al estado de Baja California y allí, durante la gira, inauguraron 3 cuarteles avanzados de la Guardia Nacional, que así se le conocen para distinguirlos de los cuarteles de la Armada de México o del Ejército Mexicano o de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, ya van alrededor de 170 cuarteles avanzados construidos. Están cerca de tener ya 100,000 integrantes esta institución, una Guardia Nacional que va a tener, de acuerdo a la ley secundaria, tiene 56 misiones que atender por igual número de posibilidades de delitos que se puedan cometer, desde el robo de identidades, sobre todo ahora con el caso del confinamiento, los fraudes con tarjetas de crédito de compras en línea, entre otros más.
están dentro de las responsabilidades de la Guardia Nacional, y esto se dice y se sabe poco, ¿no? Es decir, que mantiene un área muy importante como policía científica y policía cibernética para atender este tipo de delitos. Entonces, la Guardia Nacional, en su gran mayoría, alrededor de un 80%, está integrada por personal que procede tanto de la policía militar como también de la policía naval. Hay alrededor de 12,000 elementos integrantes de la Armada de México que ahora están trabajando en la construcción de esta Guardia Nacional, y hay otros alrededor de 65,000 integrantes del ejército mexicano que están en estas labores, y los demás son integrantes o exintegrantes de la Policía Federal. Y también, muy importante, se está haciendo una campaña muy intensa de reclutamiento y que hasta el momento ha ido avanzando de acuerdo a los propios datos de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, de Protección Ciudadana, perdón, están avanzando de manera apropiada. El objetivo es, cuando concluya el próximo año, tener ya construidos todos los cuarteles avanzados, en los 266, y estar cerca de contar con entre 150 y 180,000 integrantes para el próximo año. Y esto también es importante tomarlo en consideración, porque esta presencia permanente de la Guardia Nacional, pues es una de las varias medidas que se tienen que instrumentar y que desde mi punto de vista no han sido consideradas. Una, por supuesto, es el tema de las policías locales, es decir, la colaboración, contribución que hace la Federación a través de la Guardia Nacional no es suficiente mientras no exista un compromiso de las autoridades locales, me refiero presidencias municipales y gubernaturas, que hagan la parte que les corresponde y que la ley los obliga, los mandata a cumplir. Y en estos términos, en aquellos estados donde ha habido operativos coordinados, han resultado exitosos. Aquí el gran reto que se presenta para la Guardia Nacional es la construcción de la doctrina de la propia institución. Es decir, en la medida en que, pues, por la gravedad en algunas partes de la República, por la gravedad de la situación que se vive en materia de inseguridad, pues se requirió una respuesta inmediata por parte del Estado mexicano, pues para evitar que las condiciones de inseguridad se siguieran agravando. En estos términos y desde esta perspectiva, ya para entrar a la recta final de esta breve exposición, es importante señalar que si bien la Guardia Nacional es, en términos de institución creada, al menos en lo que va del siglo XXI, la más importante en materia de seguridad pública, también requiere de otras medidas, ¿no? Es decir, no solamente se trata de contar con una sola variable, con una sola institución que pueda atender esta problemática, sino también es muy importante observar que las autoridades locales pues también contribuyan de manera decidida a la recuperación de la seguridad en varias partes del país. Esto es lo primero. Lo segundo, evidentemente, se requiere una revisión crítica del funcionamiento del sistema penal acusatorio, porque a veces por errores en la integración de las carpetas de investigación o errores en los testimonios incluso de los servidores públicos que colaboran en las policías locales o en la Guardia Nacional, pues un peligroso delincuente que incluso haya sido detenido en flagrancia puede salir libre rápidamente por este tipo de errores, lo que se conoce como el IPH o el informe policial homologado. Otra vertiente muy importante para que la Guardia Nacional se consolide lo más pronto posible en esta línea de trabajo fundamental que es la seguridad pública, pues es una transformación a fondo de los sistemas penales que tenemos en México, es decir, de los reclusorios. Con datos del INACIPE se calcula que alrededor del 80% de los reclusorios a nivel local son controlados por los propios delincuentes, es decir, la función de readaptación social o de privación de la libertad como sanción que contempla
el derecho en México, pues no cumple su función porque en la noche salen a delinquir y en la mañana regresan a estar protegidos adentro de las propias celdas de los reclusorios. Entonces esta parte también va a resultar muy, muy importante. Y la otra variable, sin duda alguna, es la convergencia decidida de los poderes legislativo y judicial, en donde provean las herramientas y los instrumentos presupuestales y jurídicos necesarios para que pues, la Guardia Nacional y las instituciones policíacas a nivel local pues logren tener una mayor éxito que es el que todos deseamos. Y en lo que se refiere a la creación y fortalecimiento, en su caso, de las policías locales, es muy común escuchar que necesitan mejor armamento y mejor adiestramiento. Es cierto, se requiere esto, pero también hay que decirlo con toda claridad, necesitan también formación de valores. Es decir, parte de la explicación que tenemos en cualquier encuesta público-privada sobre la percepción ciudadana en términos de confianza a las instituciones del Estado mexicano, consistentemente las Fuerzas Armadas e incluso la Guardia Nacional aparecen en los primeros lugares de aceptación. Entonces, esta búsqueda de llevar esta confianza, esta aceptación de la ciudadanía a las instituciones policíacas solamente se podrá dar, desde mi punto de vista, a partir de inculcar estos valores, de lo que es propiamente una doctrina policial que cumpla con estos requisitos. Sí, sí me parece que los retos que tiene la Guardia Nacional están siendo importantes y, sin embargo, me parece que los resultados comienzan a darse en lo que se refiere por lo menos a la contención de determinados delitos de alto impacto, y que pues esto evidentemente contribuye a que de manera gradual puedan reactivarse las actividades pues normales, ¿no? Pues se puedan reactivar la cotidianeidad en esas zonas que se han visto asoladas por la criminalidad. Por eso es muy importante la colaboración de estas áreas, de estas instituciones a nivel local y federal, para que pues la Guardia Nacional, y me parece que a todos nos interesa que cumpla con esas funciones, porque al final será la propia sociedad la beneficiada de estas actividades al servicio de todas y todos los mexicanos. Por último, señalar que otro de los retos que tiene la Guardia Nacional es, pues, evidentemente, observar que las prácticas de las y los ciudadanos pues estén apegadas a las costumbres, a la ley, porque esta es una parte en donde a nosotras y a nosotros nos toca una parte importante de la recuperación de la seguridad pública, es decir, la tolerancia que tenemos en el día a día de prácticas ilegales que de alguna u otra manera no hacen sino vulnerar el Estado de Derecho. Entonces, sí es importante también que nosotros en nuestras actividades pues cumplamos con las responsabilidades que tenemos en cada una de nuestras actividades, pero también evidentemente en la relación con nuestras comunidades, es decir, con nuestras vecinas y vecinos, por supuesto en la comunidad universitaria, aunque estemos de manera virtual. Pero lo importante es que no solamente puede ser una respuesta disuasiva que el Estado mexicano pueda dar ante los desafíos de la actividad criminal organizada o común. También aquí lo importante es el compromiso cívico que cada una y uno de nosotros debe tener para que el Estado de Derecho se cumpla a cabalidad. Desde luego, en todas las sociedades hay actividades delictivas, es decir, en todas existen actividades criminales, indudablemente. Pero esto no significa que les demos carta de naturalización y aceptemos que las cosas son así porque tiene que ser. Me parece que lo que tenemos enfrente es un reto mayúsculo. Ya el próximo 1 de septiembre se cumple jurídicamente hablando, en términos constitucionales, se cumple la mitad del sexenio del presidente López Obrador, y pues bueno, los retos que tenemos en seguridad pública hoy.
la propia secretaria de Seguridad anunció en la entrevista matutina del presidente que este delito tremendo que son los feminicidios se habían aumentado un 3%, ¿no? Entonces esa no es ninguna buena noticia para cualquier democracia. Entonces, con estas ideas, yo dejaría hasta aquí mi intervención, agradeciendo nuevamente a las autoridades de la universidad, a los organizadores de la Feria del Libro y por supuesto a mis colegas que me apoyaron, a Antonio Salvador Rubira, a la División de Extensión de Cultura, Ángel Díaz Escobar, muchas gracias por el apoyo y la conducción técnica de esta sesión y espero que haya sido de su interés y hayan recibido información que procure tener puntos de vista mejor fundamentados en este debate tan intenso que tenemos en materia de seguridad pública y lamentablemente la actividad que también se da de las organizaciones delictivas en varias partes del país. Muchas gracias y nos vemos próximamente. La FUL agradece tu asistencia.